Bueno, sean muy bienvenidos todos y todas al noveno Congreso Interfaces Virtual 2021. Vamos a dar comienzo a la comisión 4B, Espacio Colegios. El Congreso Interfaces, por si no lo conocen, me imagino que sí, es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Ahora bien, para comenzar, algunas aclaraciones, que algunas ya Trinidad tuvo la amabilidad de aclarar. Cada ponencia va a tener 5 minutos, si es más de un autor, se van a tener que distribuir esos 5 minutos entre todos, para que justamente calce dentro de los 5 minutos establecidos, y en este caso Trinidad, el moderador, avisará por el chat cuando reste un minuto. La idea es que va a ser una ponencia seguida de otra, y después, cuando ya hayan todos los ponentes expuestos, se va a habilitar el espacio de preguntas que se podrán realizar a través del chat. Váyanse anotando cuando tengan alguna consulta, luego le quieran comentar al expositor, para así al final podemos dar lugar a las preguntas. Las ponencias que vamos a ver hoy son las siguientes, para que ustedes tengan más o menos ahí a mano el orden. Natalia ya sabe que es la primera, que sería, justamente, bueno, expone su ponencia de ciudadanía digital en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, periodo 2012-2020, transmedia y materiales didácticos como espacios para su concreción. Natalia Corbanar es la exponente. La segunda ponencia sería competencias digitales, estrategias de programación y robótica para el nivel inicial. La expositora es Sol Bollmann. Entiendo que el tercero queda reemplazado, así que voy a avanzar por el liderazgo de los equipos directivos en el nivel secundario. Expone Silvana Moreno. Sigue el equipo, que está conformado por Analia Rovidart, Marianela Rekovsky y Juan Ignacio Palacios, con escuela secundaria, análisis de la comunicación en diferentes configuraciones culturales. La quinta exposición es Familia y Escuela en tiempos de pandemia, estrategias de vinculación para el sostenimiento de la continuidad pedagógica de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. En ese caso exponen Juliana Castiglia, Jimena Inés Fernández. La sexta ponencia es Habilidades Cognitivas en la Investigación Formativa de Estudiantes de Pregrado, expone Juan Martín Ceballos Almeraya. La séptima ponencia es La Salud de los Docentes en el Marco de la Enseñanza Digital, expone María Eugenia Corrarello. Y la octava ponencia es Un Camino hacia la construcción de liderazgos de colaboración, que expone Analía Magdalena Saldúa. Entiendo que Andrea en este caso no sería parte. Así que, dicho esto, bueno, de nuevo, bienvenidos a todos, y ahora sí, Natalia, podemos comenzar con tu ponencia y a compartir pantalla. Bien, bueno, hola, buenos días a todos y a todas, gracias por este espacio, por la invitación. Yo soy Natalia Corbalán, soy maestranda en Comunicación Digital Interactiva y profesora licenciada en Comunicación. En esta ocasión estoy mostrando, o voy a mostrar, mejor dicho, un avance de mi tesis de maestría. Básicamente es un trabajo que está en proceso y que surgió también a partir de varias preguntas y sobre todo del contexto, ¿no? El año pasado fue un año duro para todas, para todos, para docentes y para tesistas también, porque bueno, nuestro corpus de análisis se fue desarmando, ¿no? O al menos fue mi caso concreto, pero creo que hoy por hoy creo que fue algo que facilitó y allanó un camino, ¿no? Bueno, este contexto de suspensión de clases presenciales, irnos de lleno a la virtualidad, pruebas y ensayos, ¿no? De lo que fue sucediendo en las escuelas, sobre todo en lo que yo me enfoco en mi estudio, que es la provincia de Buenos Aires y escuelas secundarias. Y bueno, lo que fui encontrando, ¿no? A partir de esta situación fue que, más allá de que los estados, la provincia de Buenos Aires, se hizo esfuerzos por la inclusión, por, bueno, armar aulas virtuales, después a partir de agosto del 2020 con la llegada de Juana Manso como plataforma, bueno, yo decidí quedarme un poco en los obstáculos y las dificultades que fueron apareciendo o que se fueron profundizando. Y acá lo que encontramos es
que con la mayor cantidad de tiempo en espacios digitales, bueno, aumentaron los casos de explotación sexual infantil, de grooming, de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, situaciones de ciberbullying, desinformación y mucho ciberdelito que va de la mano con las estafas digitales. Estas fueron problemáticas que, si bien siempre o ya existían, bueno, tomaron mayor protagonismo y se volvieron un gran problema para las escuelas, ¿no? Yo soy docente en la provincia de Buenos Aires y he visto muchas situaciones, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, de cadenas, ¿no?, de desinformación, o también de situaciones donde nos contaban que estudiantes y sus familias perdieron el IFE a partir de una estafa por algún medio digital. Entonces ahí, bueno, apareció como, ¿qué hace la escuela con todo esto? ¿Qué hacemos, además de dar clases como podemos por WhatsApp o por videollamada? ¿Nos hacemos cargo de esta situación? ¿Cómo lo abordamos? Y bueno, y ahí apareció esta necesidad, ¿no? Encontrar que hacían falta espacios de formación para la prevención, el cuidado de datos personales, la alfabetización digital, el uso responsable de Internet, entre otras muchas cuestiones. Y acá yo lo que afirmo, ¿no?, acá me hago cargo, que dichas vulneraciones de derechos, porque esos son, se deben en gran parte a la carencia de habilidades o de saberes que refieren a algunos tipos de usos de ciudadanía digital. Y acá empecé a preguntarme, ¿no? Bueno, ¿quién enseña ciudadanía digital? ¿Dónde está esto? ¿Aparece en los currículums? ¿Quién se hace cargo? ¿Hay una materia? ¿Hay un área? Bueno, lo que fui encontrando es que la ciudadanía digital es una temática que está siendo propuesta e impulsada por organismos internacionales, ¿no? UNESCO, UNICEF, ONU, por ejemplo, y que esas demandas o eso que se va ofreciendo desde estos organismos internacionales son tomados, son recibidos por entidades independientes de la administración pública, como por ejemplo las ONGs, que producen contenidos, dan talleres online, ¿no? Pero estos materiales y estos espacios de aprendizaje no son formales y no están insertos en algún currículum escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo que empecé a hacer fue un relevamiento. Bueno, ¿quiénes producen contenido educativo sobre ciudadanía digital? Y encontré, por un lado, ¿no?, las editoriales, los libros de texto, y el tercer sector. Entonces ahí dije, bueno, mi investigación se va a orientar, ¿no?, a analizar las formas en que lo digital se articula con la ciudadanía en términos de contenido curricular en la provincia de Buenos Aires en el contexto de pandemia, ¿no?, en 2020. Y ahí partí una hipótesis, llegué a una hipótesis, que básicamente la ciudadanía digital no está incluida en los espacios escolares formales de la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo llego a definir esto, ¿no? Bueno, encuentro la definición de ciudadanía para la UNESCO, y dice que el sujeto debe ser entendido, interpelado, como receptor, como participante, como actor activo, ¿no? Y que a su vez tiene que ser capaz de identificar en cada nivel tanto las oportunidades como los riesgos correspondientes. Esto cuando hablamos de ciudadanía digital. Y digo, bueno, ¿esto aparece en algún lugar en el currículum? Bueno, empecé a buscar y demás, y encontré que también estos organismos internacionales hablan de dimensiones, ¿no?, de la ciudadanía digital. Y lo que van a sostener es que se necesitan 3 tipos de uso, que bueno, acá vemos en la placa, no voy a avanzar así llego con el tiempo, y finalmente lo que encontré, ¿no?, es que la ciudadanía para la educación secundaria es muy importante, aparece en el currículum, aparece como formación, ¿sí?, en todos los años de la escuela secundaria. Tenemos diferentes materias como construcción de ciudadanía, salud de adolescencia, política y ciudadanía y trabajo y ciudadanía respectivamente, ¿no?, desde primero a sexto año de escuela secundaria. Y también encontré que cuando hablamos de construcción de ciudadanía, se plantean 9 ámbitos de construcción, y esos, ¿no?, uno de esos ámbitos es las TIC, ¿no?, y la comunicación. Entonces ahí dije, bueno, puedo meter por ahí mi proyecto, ¿no?, ahí estoy pensando cómo hacerlo,
analicé el libro de texto y empecé a preguntarme, bueno, desde ese ámbito, ¿cómo se define la ciudadanía? ¿Cómo se define la relación entre comunicación, tecnología y ciudadanía? Y finalmente llegué, ¿no?, a este corpus que fui analizando, y a partir de los hallazgos, ¿sí?, yo planteo mi proyecto, que es una intervención desde construcción de ciudadanía, desde el ámbito comunicación y tecnologías, para el abordaje de la construcción de ciudadanía digital. Es decir, no es que no hay nada, que hay que hacer todo de nuevo, sino que se puede hacer un aporte desde ese área curricular que ya existe, un proyecto de construcción de ciudadanía digital en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, y planteo lo transmedia porque, bueno, yo tengo formación en comunicación digital interactiva, y me parece que está bueno y puede abordar la comunicación, perdón, la ciudadanía digital desde los usos que se plantea desde UNESCO. Así que bueno, estoy en ese proceso, que en la próxima vez voy a mostrar ya mi proyecto terminado. Así que creo que llegué bien con el tiempo, ¿no? Sí, ahí medio justo, pero muchísimas gracias, Gracias. Natalia, la verdad que interesantísimo y también muy propositivo, ¿no? No quedarnos solo en señalar ahí el problema, sino también empezar a tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia que se trata justamente, hablando de habilidades digitales y de competencias digitales, estrategias de programación y robótica para el nivel inicial. Y en este caso la voy a convocar a Sol Bollmann. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno. Bueno, mi nombre es Sol Bollmann, soy profesora de nivel inicial, estoy trabajando como coach en tecnología en el mismo nivel, trabajando junto al equipo directivo, no solo dando clases de informática para los nenes del nivel inicial, sino también acompañando al equipo directivo en brindarle estrategias a las docentes para que empiecen a aplicar la tecnología en sus clases. Básicamente lo que yo quiero mostrarles es cómo nosotros trabajamos desde los más chiquitos, pensando en aquellos chicos de secundaria que se reciben y que necesitan para el mundo de hoy y del futuro estas habilidades tan necesarias para su desarrollo. Quiero contarles un poquito cómo empezamos a trabajar. Yo estoy en el Colegio Grilli de Canning, el sur de Gran Buenos Aires, y a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios, de robótica y programación, los dividimos en 3 grandes bloques. El primer bloque es la primera sección, son los nenes de 3 años, que trabajamos lo que es pensamiento computacional. En segunda sección continuamos con pensamiento computacional, pero agregamos un poco de lo que es programación, y para los más grandes, que son los de 5 años, trabajamos lo que es programación y robótica educativa. Se nos presentó el desafío de cómo hacerlo desde la virtualidad. Si realmente nosotros estamos trabajando con las 2 aulas que tenemos de informática, que cada nene tiene su PC, ¿cómo hacemos para hacerlo de manera virtual? Entonces la idea mía es contarles un poco cómo trabajamos cada sección virtual y presencial una vez que pudimos volver a las aulas. Les voy a contar un poquito qué es lo que trabajamos en salas de 3. Sala de 3 trabajamos con actividades unplugged, que son actividades desenchufadas, trabajamos con material concreto, eso lo trabajamos en todas las secciones, pero muy fuertemente en sala de 3. Por ejemplo, en este caso estábamos haciendo patrones. Trabajamos con patrones, trabajamos actividades de preprogramación, como en esta grilla que ven, que básicamente les contamos la historia de un nene que iba a un zoológico y que tenía que ir visitando diferentes animales, y con estas flechas de bloque, ellos iban moviéndose y coloreando los animales. Es una forma de trabajar lo que es preprogramación, patrones y algoritmos, ya desde los más chiquitos. Otra forma en la que trabajamos algoritmos también, me quedó un poco la foto desenfocada. Cuando, por ejemplo, nosotros formamos colores secundarios con los colores primarios, entonces, ¿qué pasos necesitamos para formar esos colores? Lo convertimos en un algoritmo. Cuando volvimos a la presencialidad, tuvimos el desafío de que por cuestiones de protocolo no podíamos utilizar las aulas de informática. Entonces trabajamos con las tablets, pero dividiendo el estímulo de informática en 2 partes fundamentales.
Los primeros 15 minutos, los módulos duran 30 minutos. Los primeros 15 trabajamos con material concreto. En este caso estaban los chicos reproduciendo diferentes patrones de figuras geométricas o de números. Es súper importante el juego y el trabajo concreto y la conexión para hacer que la actividad sea pedagógica. Y por supuesto, al final, la experiencia digital. Nosotros trabajamos curando los contenidos, o sea, los chicos tienen acceso a un montón de aplicaciones y de información. La idea es que el docente, con su propia formación, pueda curar ese contenido como quien trabaja en un museo y elegir el contenido que sea más apropiado para trabajar no solamente las habilidades del sector de informática, sino acompañar a las habilidades y a los contenidos que se trabajan en las distintas secciones. La segunda sección, que son los nenes de sala de 4, también trabajamos actividades desenchufadas, contando cuentos, armando patrones, y por ejemplo también trabajamos con distintas, por ejemplo un PowerPoint que yo les enviaba a los papás, y los nenes tenían que ir copiando los patrones. Ellos trabajaban habilidad óculo-manual, para trabajar con el mouse, y para empezar a trabajar estas actividades de preprogramación. Acá ven, por ejemplo, que también cuando las maestras me decían que necesitaban que los nenes afiancen contenidos matemáticos en cuanto a las figuras geométricas, trabajábamos con figuras geométricas sin dejar de lado los contenidos de informática puros que trabajábamos desde la virtualidad. Cuando volvimos a la presencialidad, empezamos a trabajar con estas grillas conectadas con diferentes temáticas. En este caso teníamos la vida de San Martín, y ellos con su cuerpo tenían que ir recorriendo las distintas etapas de la vida de San Martín, y después con las flechas de bloque ir haciendo como el algoritmo para ir para cada uno de los pasos de la vida de San Martín. Y después también trabajamos en las tablets con Scratch Junior y con la aplicación de ViVot para que ellos empiecen a programar. Los más grandes del jardín ya habían atravesado por todo este proceso presencialmente, entonces teníamos la dificultad, el desafío de cómo hacer para que ellos pudieran seguir trabajando y avanzando en sus conocimientos de informática desde la virtualidad. Hicimos actividades Unplugged, como hacemos siempre, en este caso que tengan que ver con un taller de robótica, y después les enseñamos clase por clase a usar las pantallas interactivas. Por ejemplo, en nuestro caso usamos el Jamboard de Google. Al principio pasaba esto. Sol, pero perdóname que lo te interrumpa. Sí, Te pido si puedes ir redondeando, que ya se cumplió el tiempo. Gracias. Perfecto, discúlpame. Tenemos las actividades exploratorias, pero después pudimos llegar a ver estos resultados. Y para terminar, bueno, la presencialidad, esto lo paso rápido, pero bueno, básicamente trabajamos con los patrones, con los robots, con diferentes desafíos en grilla, y por último quería cerrar con este pequeño video de unos segundos para que vean qué es lo que nuestro objetivo, nuestro objetivo, que es que ellos puedan disfrutar la programación y la robótica. Acá los nenes tenían, uno dibujaba el algoritmo y otros tenían que programar el robot. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Sol, la verdad, interesantísimo, y qué desafío, sobre todo en robótica, que yo lo que recordé siempre eran estos robots que son físicos, ¿no? Así que bueno, qué desafío la pandemia para ustedes. Bueno, voy a llamar ahora, no sé si está por ahí, Silvana Moreno, para que nos cuente un poco sobre su ponencia, el liderazgo de los equipos directivos en el nivel secundario. No sé si Solange, ha llegado. todavía no ha llegado. No ha llegado. Así que podemos seguir con Vamos la a la siguiente ponencia. siguiente. Vamos con el equipo, entonces, acá que tenemos, creo que tenemos a los 3 representantes. La siguiente ponencia es Escuela Secundaria, Análisis de la Comunicación en diferentes configuraciones culturales. Para esta ponencia están exponiendo Analía Errovidart, Marianela Rekovsky y Juan Ignacio Palacio. Así que perfecto, ya están ahí compartiendo. Bueno, buenos días.
Como somos un equipo, vamos a usar un ratito de tiempo los tres. Así que vamos a ir comentándoles que conformamos un grupo de investigación. Conformamos un grupo, no sé si me escuchan, yo tengo aquí como un caos. Se escucha, Sí, se escucha te perfecto. escuchamos. Sí. Si quieren vayan avanzando, pues ya pasó un minuto casi de la presentación. Te escuchamos, Bueno, Ana. Sí, gracias. Bueno, básicamente conformamos un proyecto de investigación que desde hace 5 años trabajamos con distintas escuelas secundarias de la ciudad de Olavarría, y entonces en esta pandemia fue tan difícil acercarnos al campo, que fueron algunas de las dificultades que se encontraron tanto tesistas como investigadores durante la pandemia. El proyecto que vamos a compartirles en este momento es el trabajo con 2 escuelas secundarias, donde vamos a hacer un análisis de la cultura, de la comunicación y de las decisiones pedagógicas y comunicacionales que docentes, directivos y estudiantes conformaron en estas configuraciones culturales que nosotros hemos definido como categoría conceptual para explicar las acciones de los sujetos en el territorio. Vamos a hacer un estudio que es comparativo de las 2 escuelas de mayor trayectoria que tenemos en el proyecto, y a partir de eso vamos a hacer algunas reflexiones para seguir pensando la escuela secundaria con el gran desafío que le espera después de la pandemia, porque sí estamos seguros, después de este tránsito por este año y medio, que ni las instituciones ni los sujetos vamos a ser los mismos, ni vamos a poder desarrollar las mismas prácticas. A partir de esto, entonces, es que vamos a ofrecer algunas reflexiones finales que quiero decir, dado que esto es un espacio que está pensado para colegios, que estamos trabajando con los equipos directivos, que no somos un equipo de investigación que hacemos extracción o minería en las instituciones, sino que nuestros resultados intentamos que queden para ayudar a sostener este tránsito tan difícil y tan pesado que se ha hecho para todos, ¿no? Bueno, espero que ustedes me hayan escuchado, yo no sé por qué estoy como salida de la pantalla. Te escuchamos Sí, te escuchamos perfectamente. bien, ¿eh? Se escucha bien. Bueno, paso la posta entonces para Marianela o para Juani. Bien. Bueno, ahí estarían las 2 escuelas que seleccionamos para esta presentación. El criterio un poco con todas las que relevamos en el campo de estas 2 fue precisamente por algunas cuestiones metodológicas vinculadas a la trayectoria de estas escuelas, a la referencialidad que tienen en sus comunidades, y también a los rasgos identitarios que son muy marcados y que definen muchas de las prácticas de estas escuelas. En función de eso es que hacemos este análisis y rescatamos estas dimensiones de análisis y características de la escuela para pensar qué fue lo que sucedió durante la pandemia. No sé si vos, Juan, querés comenzar con la 26. Bueno, inicio yo. Una de las escuelas que forman parte del campo es la Escuela Secundaria 26, Islas Malvinas. Es una escuela que tiene sus inicios en el año 1940, inicia en primer lugar como una extensión, un reconocido colegio de la ciudad de Azul. Las narrativas de la época nos permiten ver que la formación inicial estaba apuntada a los bachilleres y preparar a los estudiantes para estudios universitarios. La función era preparar futuros dirigentes políticos, y a lo largo de la historia estos ideales han ido forjando una marca muy identitaria, como recién decía Marianela. En el año 1946, por un decreto, esta escuela pasa a llamarse Colegio Nacional. Este cambio le da un renombre que permite instalar también en los docentes esta idea de que formar parte del colegio era un lugar de privilegio en la sociedad, y los datos que podemos relevar de la época implican que también era un compromiso para los estudiantes. En el año 92 es transferida de la Nación a la provincia de Buenos Aires y pasa a denominarse Escuela de Educación Media. Este es un paso previo a la sanción de la Ley Federal de Educación del 93, donde se establece que como principio habilitar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los habitantes
al sistema educativo, atendiendo a la heterogeneidad de la población. Esta decisión impacta en la idiosincrasia del colegio, que ve con cierto resquemor el cambio que se produce en la población estudiantil. Recuperamos una ponencia de Inés Dussel, en la que toma cifras del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Ella presenta esta ponencia en el 5º Foro Latinoamericano de Educación, y los datos ahí nos indican que los jóvenes de entre 13 y 17 años, que pertenecían al 30% más pobre de la sociedad, pasaron del 53% de asistencia al 73% entre los años 90 y 2003, o sea que aumentan la asistencia al 40%, y esto indica claramente cómo va modificándose la población a la que está dirigida la propuesta de la escuela. En el año 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional, y con la premisa de seguir trabajando sobre las oportunidades y posibilidades para evitar inequidades sociales, se determina la obligatoriedad del nivel secundario. Aquí la escuela pasa a ser escuela de educación secundaria e incorpora 2 ciclos, ¿no? Un ciclo básico de 3 años y otro superior de 3 años. Si querés, Marilena, continúas con... Sí, en el caso del Colegio Santana, es un colegio que se encuentra en una localidad muy pequeña de lo que es el partido de La Barría, que no supera los 1000 habitantes, y que tiene una identidad fundacional muy ligada digamos, a las hermanas siervas del Espíritu Santo, que son la congregación católica que la funda, y que de hecho está muy cercana a lo que es en tiempo la creación del mismo pueblo. Entonces, las hermanas tienen una gran referencialidad en lo que es la comunidad donde se escribe la escuela, y de hecho hay una mención continua a esta idea de comunidad como una comunidad extendida. No es solamente la escuela, sino que cuando hablan de comunidad refieren a la totalidad del pueblo. Es un colegio que tiene una creación en 1901, en el 59 añade lo que es el nivel secundario al primario, y recién en el 69, 10 años más tarde, incorpora lo que son los varones a la escuela secundaria. Actualmente está atravesando procesos de cambio de gestión, rapidísimo, procesos de cambio de gestión, recién arriba del año 2000, digamos, las hermanas dejan lo que es la gestión de la escuela secundaria y pasa a tener una gestión laica, está en un segundo proceso de equipo directivo, y en algún punto redefiniendo, con muchos cambios, incluso a nivel administrativo de la escuela, cambian de congregación, con lo cual está atravesando un profundo proceso de cambio dentro de lo que fue una escuela que a lo largo de los años tuvo una mayor inmutabilidad que en comparación con otras escuelas secundarias. Y bueno, pasando rápido a lo que son las decisiones en el territorio escolar, sí, Juan. No, eso iba a decir, por ahí las cuestiones que relevamos en relación a cómo se definió en el territorio. En una de las escuelas notamos que se planificó una red institucional de comunicación social y pedagógica, que se gestionó de manera democrática la tarea pedagógica junto con equipos directivos, jefes de departamento, preceptores, para poder definir los acuerdos de enseñanza y aprendizaje, y que se estableció una mirada estratégica a mediano plazo para poder anticipar posibles conflictos. Si bien al principio todos creíamos que era un par de semanas hasta que podía recuperarse la presencialidad, bueno, en esta escuela notamos que hubo una mirada estratégica y se trabajó sobre pensar qué pasaba si no se podía volver, ¿no? Esto por un lado en la escuela 26. Bien, y en el caso de Santa Ana... Chicos, perdón, se cumplió el tiempo hace bastante, por respeto al resto de exponentes. Si quieren hacer alguna conclusión final, bueno, como para cerrar. Bien. No, estas son algunas líneas de pensamiento que nos quedan en función de esto que relevamos en el campo, sobre todo quizás viendo la diferencia cuando hay una planificación de la comunicación pedagógica y un proyecto desde los equipos de gestión, y cuando a veces las acciones son orientadas más por lo emergente y por lo contingente. Entonces, algunos de los puntos que nos quedaban como para poder continuar indagando y que vemos, digamos, de cara al futuro como desafío para la educación, es pensar estas escuelas atravesadas por las dimensiones culturales y no limitadas por el espacio físico, esta necesidad de la adaptación a los cambios educativos y sociales para poder planificar, pensar la relevancia de la comunicación en su dimensión pedagógica para poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje que se orienten a generar aprendizajes significativos, y esto va de la mano a poner a los jóvenes en el centro de la escena, tener en cuenta su susceptibilidad, sus saberes y sus gustos previos para poder pensar estas prácticas educativas. Y bueno, disculpas por el Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es Familia y Escuela en tiempos de pandemia, estrategias de vinculación para el sostenimiento de la continuidad pedagógica de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y en este caso exponen Juliana Castiglia y Jimena Inés Fernández. No sé si están por ahí. Sí, Ahí la veo. estamos. Sí, ahí, perfecto.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Felicitaciones a todos los colegas y agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio. Junto con Juliana Castilla somos graduadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y hoy traemos para compartir con ustedes una pequeña muestra de una investigación en curso con una perspectiva socioantropológica en la que trabajamos con 2 establecimientos educativos a nivel secundario de gestión privada, confesional de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Como punto de partida de nuestro trabajo ponemos la resignificación de los vínculos interpersonales e interinstitucionales que suscitó la suspensión de las clases presenciales producto del avance de la pandemia, y en ese sentido pretendemos recuperar las relaciones entre familia y escuela para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, mediada o no por el uso de las tecnologías digitales en niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Para eso nos parece necesario recuperar brevemente la relación entre familia y escuela previa a la pandemia, y para eso le doy la palabra a mi compañera. Gracias, Jimé. Buen día a todos en este día tan lindo en Olavarría. Como dijo mi compañera, un breve recorrido desde una perspectiva antropológica. Yo creo que también muchos conocemos de qué manera se venía dando esta relación entre familia y escuela. Históricamente, una relación dividida por tareas, donde la familia estaba remarcada por una cuestión de un dato para poder evaluar o no si el estudiante estaba formado desde una educabilidad o no, para poder identificar diferentes cuestiones, si es un niño o niña débil, diferentes tareas que históricamente vistas por los pedagogos desde una perspectiva de delimitar el espacio público del espacio privado, familias encargados con tareas, principalmente como actividades extracurriculares, acercar a sus hijos e hijas a las instituciones, y los docentes enseñar a los estudiantes dentro del aula. Por eso, previamente a la pandemia, veníamos analizando ya desde una perspectiva socioantropológica la forma en la que se relacionaban. Eso también lo pudimos ver e identificar en las entrevistas que realizamos, donde en las escuelas, que acaba de mencionar mi compañera, veíamos que esta relación se llevaba a cabo por reuniones que eran pautadas, reuniones presenciales, donde se acercaba a la familia de la institución cuando eran convocados, ya sea por docentes o por el equipo orientador de la misma. Se publicaban los informes en una cartelería que tenían acceso tanto a los padres cuando iban a retirar a sus hijos, diferentes cuestiones que en la mayoría de los casos y en la mayoría de las escuelas entrevistadas a través de un trabajo de campo, se identificaba claramente, ¿sí? Era este acercamiento por el aviso de la escuela para que la familia se acerque a la institución para realizar o trabajar de diferentes maneras cuestiones de sus hijos e hijas dentro de la institución escolar. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y este contexto de pandemia, le dejo la palabra a mi compañera. Sí, y a partir de la entrevista y el relevamiento a distintos actores como orientadores sociales, directivos y docentes, lo que ellos nos comentan es que la escuela tiene que comenzar a contactarse por grupo de WhatsApp, empezaron a implementar videollamadas por plataformas diferentes, por Zoom, por Meet, para abordar inquietudes y distintas cuestiones que empiezan a surgir en el marco de esta suspensión de la presencialidad y la necesidad de establecer contacto para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, que fue el lineamiento que se debía respetar en la provincia de Buenos Aires. Aquí lo que surgió es un inconveniente común en las 2 escuelas analizadas: la falta de conectividad tanto de estudiantes y sus familias, ya sea por desinterés o por problemas económicos de acceso a Internet. Y esto lo que produjo fue un quiebre en la continuidad pedagógica y en el seguimiento que los equipos de orientación de los establecimientos pudieron realizar en función a las trayectorias y al seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Y frente a esta nueva configuración del rol de la familia, se hizo necesario desde el establecimiento concebir a la familia desde otras perspectivas. A modo de cierre, lo que nos parecía importante plantear es que es esencial que no se pierdan estas nuevas estrategias de vinculación relacionadas con la incorporación de las tecnologías, ya sea lo que sean los intercambios por WhatsApp,
todo lo que pueda hacer difusión por mensajes, videollamadas y demás, todas estrategias que se desplegaron para vincular escuela y familia en el contexto de pandemia, que no se pierdan, sobre todo porque estamos en un contexto dinámico en donde el sostenimiento de las trayectorias escolares depende del trabajo conjunto de ambas instituciones. Eso es todo lo que teníamos para compartir. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, chicas, excelente ahí, cumplido el tiempo. Bueno, también relacionado con lo anterior, ¿no? Porque Olavarría, ¿no? El mismo entorno, qué casualidad. Excelente. Bueno, después les vamos a hacer ahí algunas preguntas al final de todas las ponencias. Bueno, ahora llega la siguiente ponencia, que es habilidades cognitivas en la investigación formativa de estudiantes de pregrado. Y en este caso lo voy a invitar a Juan Martín Ceballos Almeraya. A ver, ahí ya veo que estás compartiendo, perfecto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues contento de estar con ustedes, les vengo a compartir un poquito de lo que yo he trabajado durante 5 o 6 años en algunas universidades privadas del Estado de México, pues en mi país. Prácticamente tiene que ver con presentar una metodología que inicia por desarrollar competencias investigativas, competencias didácticas digitales, pero se va transformando a una situación de habilidades cognitivas, porque la metodología, como el espacio o la relación que existe entre el estudiante y el docente, se va haciendo más empática y se va integrando, porque no hay una evaluación como tal de los avances, porque esto es una situación continua. Por lo tanto, me enfoco más en las habilidades cognitivas y que tienen que ver con la relación de lo que sería la investigación formativa, que es diferente a la formación investigativa, a lo que son habilidades cognitivas y obviamente la metodología. Para iniciar, bueno, pues se puede comprender que la investigación formativa es la cultura que genera un genera un docente investigador y que se convierte en coautor de un trabajo como tal, porque al final del día es un acompañamiento, es una realimentación continua donde no hay error, sino más bien hay momentos de revisar para modificar y volver a compartir. En la parte de las habilidades, cuando nos enfocamos a estas y no directamente a las competencias, pues vamos a trabajar lo que sea la parte conceptual, la parte de los procesos, de las habilidades de aplicación y obviamente con las aptitudes. No me voy a detener mucho porque si no, me va a ganar el tiempo. Ok, aquí lo importante es hacer la diferencia que cuando trabajamos habilidades cognitivas, por ende nos dan las competencias, no al revés. Generalmente en México, cuando se trabaja por competencias, le ponen mayor atención a lo conceptual y no a lo procedimental. Entre las metodologías que hemos trabajado, van a estar viendo en las diapositivas, tanto competencias como algunas habilidades, lo voy a ir diciendo para que no me coma el tiempo, pero bueno, esas habilidades son las preguntas generadoras o la situación de la V socioformativa que diseña el doctor Sergio Tobón, que permite prácticamente identificar ausencias de conocimiento, pero también ausencias metodológicas, y que esto lleva prácticamente a identificar ausencias como tales y de ahí partir para un proyecto de investigación. Aquí tengo un ejemplo de ello, de lo que hacemos en Drive, porque es la estrategia central. La segunda es el encuadre de investigación, donde identificamos en lo que sería la pregunta de investigación, el objetivo general. Como trabajamos con la parte cualitativa, no tenemos una hipótesis como tal. Y aquí revisamos lo que es el objeto, sujeto y contexto de estudio, y que después se va a ver reflejado prácticamente en el índice tentativo o tabla de contenido. Aquí hay un ejemplo de ello, como trabajamos con Drive. En el centro se encuentran los elementos del encuadre y del lado izquierdo se va formando el índice como tal. ¿Sí? El tercero, pues es Drive, obviamente, porque tiene una semejanza al Word, pero lo que permite es que yo pueda entrar y pueda hacer revisiones de manera sincrónica y asincrónica, y que obviamente me permite identificar el proceso lógico, la memoria, el pensamiento deductivo-inductivo, el nivel de inferencia, la parte divergente, la parte creativa, y como lo comentaba hace ratito, como es de manera continua, pues el estudiante sabe que cuando hay una observación
tiene que tener las aptitudes de reviso, modifico y comparto para que yo pueda continuar trabajando con ello. Eso significa que nos enfocamos más al proceso que al producto y que obviamente el producto se da por sí solo. El siguiente es un análisis documental donde buscamos información mínimo con 5 autores distintos o con 5 referencias diferentes, donde ellos identifican conceptos, bueno, sus categorías de análisis, ¿no? Conceptos, características, procesos, etcétera, etcétera, y que copian y pegan con la intención de empezar a trabajar el pensamiento abstracto y también la parte divergente para poder diferenciar lo que ellos quieren desarrollar y cuál no, entonces desechan, ¿sí? Y esta es importante porque a la par van utilizando lo que sería la citación y la referenciación APA desde un principio. Una vez que ellos tienen sus 5 categorías de distintos autores o 5 conceptos de la categoría como tal, ellos tienen que empezar a parafrasear, que es también una técnica cognitiva que va a permitir organizar información, clasificar, compartirla, va a empezar a reproducir una información y va a desarrollar nuevas ideas en la parte de la cooperación con tal de solucionar problemas. Algo que no comenté es que generalmente lo trabajamos mínimo con 2 personas, máximo 4 personas. Vemos la revisión de artículos científicos en diferentes repositorios científicos como Shello, Dianet, Redalyc, que es lo que les permite también generar esta parte de tomas de decisiones y la búsqueda de información. Aquí hay un ejemplo de lo que sería la búsqueda de categorías. Ahí estamos Juan Martín, revisando. Discúlpame, pero deberías ir cerrando, que ya estás en tiempo cumplido. Sí, gracias. Y bueno, prácticamente lo que estamos buscando es generar algún ensayo, alguna tesina, y pues hasta ahorita hemos logrado más o menos 14 ponencias y algunos artículos de manera nacional e internacional. Y lo importante aquí es que el docente es acompañante de la producción científica de un estudiante y no lo suelta, y es siempre bajo la mirada de la investigación formativa, la empatía y obviamente también la parte de la realimentación como tal. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Estaba pensando en la taxonomía de Bloom digital, ¿no? Como que hay diferentes ahí categorías que vos estás aplicando utilizando herramientas digitales. Súper interesante. Bueno, creo que María Eugenia Corrarello no está, así que vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es un camino hacia la construcción de liderazgo de colaboración. Y en este caso creo que solamente expone Analía Magdalena Saldúa, ¿no? Creo que estás por ahí, Analía, ahí te vi. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Primero, ¿se ve la pantalla? Porque no la estoy viendo. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Si podés, apretar el botoncito de presentación, así vemos solo la diapositiva. ¿Ahí? No, abajo a la derecha, un dibujito que es como un rotafolio, ese. Sí, ya lo había hecho. ¿Lo ven? Porque no. Ahora me perdí yo. Bueno. No lo vemos. Tenés que poner ahí donde dijo Trini, en donde está al lado del Zoom, ese que dice más 87 abajo. Eso, sí, ahí. Lo puse. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Un agradecimiento especial a la Universidad de Palermo, que bueno, permite estos espacios de encuentro y de construcción colectiva que es tan importante. Mi nombre es Analía Saldúa, soy directora del Colegio 13, profesor Roberto Moyano, de Juana Coslay, en la provincia de San Luis, y hemos escrito este trabajo con mi amiga y también colega, porque es directora, Andrea Alderete, de la ciudad de Tucumán, de la provincia de Tucumán, pero bueno, para no perder tiempo, solamente voy a exponer yo. Digamos, más que nada el propósito del trabajo fue reflexionar sobre la necesidad de construcción de nuevos liderazgos en nuestras instituciones educativas durante el escenario que nos presentó el 2020. Y también
compartir las experiencias sobre estos nuevos desafíos que tuvimos que transitar en los cambios de paradigma que involucró al liderazgo directivo en esta situación. Bueno, primero que nada empezamos con que pensamos siempre la virtualidad, siempre como en un futuro próximo, pero el año pasado nos encontramos con que estaba en el presente. La escuela dejó de ser el espacio habitual y para dar lugar a otros modos de encuentro. La continuidad de los procesos educativos tuvieron que migrar a otras plataformas y a otros espacios, tales como Classroom, Schoology, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook, la entrega de cuadernillos o de cartillas. Se hicieron visibles mucho más las desigualdades que veníamos naturalizando. Entonces, podemos decir que lo que consideramos como verdad en el hacer cotidiano de la escuela, con la pedagogía de la totalidad, digamos, surgió a la pedagogía de la incertidumbre, cuyo acento se fue puesto en la experiencia como un modo otro de relacionarse con el saber. A partir de este supuesto no vamos a intentar hablar de, digamos, ni definir los conceptos, sino vamos a narrar nuestra experiencia, donde los tiempos nos obligaron a construir una escuela desde la no presencialidad, en base al ensayo-error, en base a la utilización de mecanismos organizativos pedagógicos más flexibles, con distintas didácticas, y en este escenario los equipos directivos también nos planteamos la construcción en un nuevo estilo de conducción. Y ahí es donde surgen, digamos, distintos líderes, estamos colaborativos. ¿Qué características tienen los líderes? Bueno, ahí tenemos una serie de habilidades, pero más que nada son habilidades donde son participativos, imparciales, abordan distintos temas con mucha franqueza, respeto, cuentan con la confianza de las personas que interactúan, fomentan iniciativas de otros líderes, muestran compromisos. Estamos, bueno, lo hago medio cortito para no perder tiempo. Estos líderes de colaboración tienen la ventaja, de que a veces eliminan algunas problemáticas, tienen un mayor acceso a los distintos integrantes, como dije, y generan, nuevos dirigentes, y la conducción hace un aumento de responsabilidades y sobre todo de pertenencia, que esto es tan importante. A pesar de estas ventajas, bueno, a veces, digamos, la tarea puede ser frustrante y a veces no hay garantía. La experiencia que queremos contar es en nuestras dos instituciones. La primera es en el Colegio 13, profesor Roberto Moyano, donde soy directora, donde los líderes de colaboración del equipo directivo se focalizaron en los preceptores. El año pasado se vio que su trabajo, que es tan importante, se vio incrementado, pero a su vez muy valorado, porque fueron el nexo, para los estudiantes, la familia, el equipo directivo, los docentes, y realmente fueron sumamente importantes a la hora de que nuestros alumnos pudieran continuar con su trayectoria escolar y pudieran dar cuenta de la continuidad pedagógica. La otra experiencia fue en la Escuela Media de Alderetes, en la cual es Andrea directora. Ella, digamos, trabajó más que nada en esa escuela con el consejo consultivo, a través de los jefes de departamento, donde se vio incrementada, pero a su vez valorada y, digamos, llevada a cabo esta tarea de la continuidad pedagógica a través de estos jefes de departamento. Bueno, después de estas dos pequeñas introducciones, hicimos una encuesta en una muestra de más o menos 100 escuelas secundarias de San Luis y Tucumán, donde se le consultaron a los equipos directivos cómo había sido la toma de decisiones y demás. En general podemos determinar que el 80% de los directivos tomaron sus decisiones en equipo nada más. El 92% tomaron decisiones de manera unipersonal, digamos,
ante la inminencia de la situación, se tomaban decisiones personales, pero con el tiempo y con el transcurso de este tiempo, el 94% de los directivos consideraron que hubo ocasiones en que la toma de decisiones involucraron a otros actores. ¿Qué actores? Los dos que acabamos de nombrar, el tema de los preceptores y los consejos consultivos. Y también el 80% de los directivos consideraron que algunas funciones se vieron empoderadas en su rol, tales como estos dos, digamos, estos dos actores que acabamos de nombrar. Como conclusiones, podemos decir que en estos tiempos de incertidumbre que hemos transitado, que seguimos transitando, estamos con estas idas y vueltas, de la presencialidad a la virtualidad o la bimodalidad, se vieron interpeladas nuestras costumbres cotidianas, los modos de hacer escuela, se profundizó un cambio cultural importante en el liderazgo escolar. La mayoría de los directivos de las escuelas secundarias tomaron decisiones de manera unipersonal, pero fueron incorporando luego un modelo de conducción más participativo y democrático. Transitar hacia el paradigma de los líderes de colaboración es un giro inevitable en la conducción para proveer a las instituciones educativas de nuevos gobiernos escolares más democráticos, comprometidos, con una experiencia técnica y solvencia profesional. Bueno, hemos querido retomar, digamos, el concepto de liderazgo colaborativo. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio y espero haber cumplido en tiempo mi pequeño aporte a esta mañana. Muchas gracias. Bueno, Analia, muchísimas gracias. Habían quedado ahí dos ponencias que creo que todavía no han llegado, María Eugenia Corrarello y Silvana Moreno, que bueno, si no han aparecido, vamos entonces a pasar directamente al bloque de preguntas. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, o bueno, también habilitar el micrófono a los que quieran, ya que somos poquitos, está esa posibilidad. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Yo veo a Juan Martín moviendo los labios, pero no sé si está hablando o le está hablando a su mascota atrás. Perdón, porque No, no entre los 5 minutos y con los 5 perros que vivo, entonces sí, están desesperados porque quieren salir. Pero si claro, veo la saco, situación. pero qué bueno que me das la palabra. Yo creo que cada uno de nosotros en 5 minutos no podemos expresar todo, pero cada uno tiene una importancia y una necesidad que resolver, ¿no? Yo en secundaria, a nivel secundaria, yo nunca he querido trabajar porque híjole, se me hace un poco complicado, admiro a los que sí, pero por ejemplo, en el trabajo de Sol, que me encantó tu ponencia, Sol, y porque trabajé 23 años con niños, tanto en kinder como en primaria. Entonces, en la secuencia que tú nos explicaste, nos expusiste, logré identificar toda esta parte de proceso cognitivo que desarrollas, y me acordé mucho de una amiga que quiere utilizar para una comunidad, no sé si sea rural o semirural o semiurbana, alguna situación de tecnología. Y yo le decía, cuidado, porque ¿cómo lo vas a utilizar? Cuando tú indicas que pasas de lo concreto a la parte de la tecnología, dije, wow. O sea, esa es la parte porque muchos están apostando a lo que son las metodologías activas, ¿sí? Claro. Y se piensa que es innovación. O sea, no es innovación. La innovación te lo va a dar la metodología que tú estás utilizando y que obviamente te va a llevar a que tú identifiques lo que necesitan tus estudiantes y a partir de ahí volver a hacerlo, ¿no? O ver qué podemos cambiar. A mí lo que me hubiese gustado y me gustaría que nos compartieras un poquito es cómo logran identificar que esos procesos vayan desarrollándose. ¿Hay algún instrumento, alguna lista de cotejo, hoja de observación? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros, muchas gracias, Juan Martín, por tu comentario.
Nosotros trabajamos con aprendizaje basado en proyectos y con pensamiento visible. Entonces, cada una de los contenidos que nosotros queremos trabajar, o lo que nosotros nos planteamos, se evalúa con el resultado del proyecto. Si yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando el taller de robótica con los alumnos, hay dos proyectos. Hay uno que es armar un robot con material reciclado, que estuvimos investigando, y hay varios robots que se pueden armar y que tienen movimiento y que lo pueden armar los nenes más pequeños. Y otro es el taller, bueno, del taller de robótica es poder, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo lo que es el pensamiento visible y hacer visible no solo nuestro pensamiento, sino el del otro. Entonces, poder hacer este paso de el algoritmo que yo trabajo o que yo pienso, poder comunicárselo al otro para que el otro lo pueda programar en el robot. Ese es uno de los objetivos y uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando. La evaluación siempre es en proceso, pero siempre también nos enfocamos en la producción, en a dónde apuntamos. Y es muy importante esto que vos decías también de la línea pedagógica, que tiene que estar siempre alineada con lo que está trabajando la docente en la clase. Nos dimos cuenta que trabajándolo de esa manera, no entrando y haciendo como una disrupción de lo que está pasando en el salón, sino que trabajando coordinadamente con las docentes, los aprendizajes son mucho más profundos y mucho más significativos. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias. No, y está bueno esta aclaración que hace Sol, porque bueno, claramente siempre como que está, sobre todo por ahí de las personas que no conocen el trabajo que se realiza, es decir, bueno, esto no será como medio un fuego artificial, ¿viste? Algo entretenido, pero en realidad si tenés en claro los objetivos pedagógicos, estableces un proceso, incluso vos misma mostraste las flechas en papel, ni siquiera necesitas, por decir así, ¿no? Exactamente, el robot, o sea, vos tenés muy en claro qué habilidades querés desarrollar y cómo es ese proceso que me pareció, bueno, en ese sentido impecable, ¿no? Como, cómo se lograron reconvertir ahí en la pandemia. Es que en realidad yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en un colegio que tiene muchos recursos, pero la idea es también armar un programa que sirva para los colegios que por ahí no tienen el acceso ya mismo al robot, o ya mismo a que cada nene tenga su computadora. Se pueden trabajar las mismas habilidades con las actividades Unplugged que estábamos planteando, y la verdad que es como decía Juan Martín, no es algo tan novedoso. Nosotros en el nivel inicial lo hacemos constantemente, el juego concreto es la base de nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué no volver a eso? Porque realmente las habilidades en tecnología, hay muchos nenes que ya las tienen trabajadas desde su hogar. Entonces, la idea es enseñarles a ellos qué hacer con eso que ya saben, y cómo ellos también pueden aprender, no solamente jugar y divertirse, sino que sepan que lo digital también es un medio para seguir aprendiendo y para relacionarnos con los demás. Y Sol, te hago una pregunta, vos a raíz del año pasado, ¿no? De la transformación digital arrasadora que hubo en las pandemias, porque yo conozco muchas docentes de nivel inicial que hace, como vos decís, hace años vienen incluso luchando para que se le dé el espacio debido, que le asignen los recursos debidos y demás, ¿no? ¿Sentís que ha mejorado un poco esto? ¿O ya, por ejemplo, en tu colegio, en tu experiencia, era algo que lo tenían bastante, estaban bastante sensibilizados en ese tema? No, en nuestro colegio, por suerte, yo vivo esta realidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando el colegio fue creciendo, en vez de un laboratorio de informática, se pusieron 2. Hay uno que es solamente para el nivel inicial, hay otro que comparte primaria y secundaria. Nosotros tenemos un colegio que es muy grande, hay 4 secciones de cada sala, son casi 300 alumnos solamente en el nivel inicial. Entonces, tenemos el acceso a estos recursos. Pero, en la pandemia, todos esos recursos quedaron guardados en el colegio. Entonces, ¿cómo hacer para que podamos seguir trabajando las mismas competencias, los mismos contenidos, desde la virtualidad? Y también salir un poco de este rol de el docente es el que tiene la sabiduría, y darles a ellos las herramientas. Yo, para que ellos usen Jamboard y puedan hacer ese recorrido en la grilla con las flechas, trabajé casi 2 meses explorando la aplicación, enseñándoles cómo entrar, enseñándoles cómo poner un sticker con su nombre,
cada clase trabajábamos algo diferente. Entonces, tener esa paciencia y esa constancia y la rutina hace que ellos se sientan empoderados. Y esa herramienta me parece que es fundamental, más allá de que sepan o no manejar el mouse o la tablet. Ay, estoy muteada. No, me encantó la propuesta. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Yo tengo algunas ahí que me anoté para los expositores, pero primero les dejo a ustedes. Yo tenía una, sí. Ah, bueno, ahí vamos. Para Marianela quería hacerle una pregunta, no sé si está por ahí. Porque ella habló que en su colegio hubo muchos cambios profundos. Entonces yo quería saber cómo tomó el plantel docente estos cambios y cómo pudieron ir a acompañarlos en este proceso de cambios, ¿no? Bien, sí, perdón que no tengo cámara, no te hagas estoy con temas de conectividad severos. Bueno, sí, una parte justamente digamos, de las decisiones en territorio y de la situación de la escuela durante la pandemia tenía que ver justamente con cómo lo fueron llevando los docentes. Una particularidad de la escuela, que podemos decir que hay como dos grupos de docentes, es que en general el equipo directivo, los docentes, los preceptores, son integrantes de la comunidad, de la localidad, son graduados de esa escuela. Entonces, en general también se dan como dos situaciones. Aquellos que forman parte de la escuela y de esa comunidad extendida del pueblo, y aquellos docentes que quizás vienen de ciudades aledañas o que no son graduados de esa escuela, y que quizás lo que nosotros pudimos relevar es que ante esa situación de reacomodamiento del equipo de gestión, del equipo directivo y a su vez también del equipo que administra esa escuela, en este proceso y durante el ASPO también se sintieron muy en soledad, porque lo que sucedió fue que cada uno quedó librado a las decisiones respecto a la metodología de trabajo, a las plataformas, a la frecuencia de contacto, incluso hasta la organización de los tiempos de clase. Entonces, desde ese lugar, y como los contactos y las reuniones grupales tenían que ver con otras finalidades, en ese sentido se sintió como muy fragmentado, como una pérdida de referencialidad de la escuela y un trabajo muy en soledad. Así claro, bueno, que era un poco, de Marianela, lo que decía Analía en la investigación, ¿no? Analía, en la parte de los resultados, también se notaba eso, se evidenciaba docentes en una extrema sensación de soledad. Creo que al principio decía 8%, pero era en realidad 80%, ¿no? Como el dato ahí en la presentación. Yo justamente te quería hacer una pregunta, Analía, al respecto, si vos últimamente, sobre todo en el último año, estuve escuchando mucho lo que es la transferencia del poder del docente al estudiante, ¿no? Como que hay una tendencia hacia empoderar más a los estudiantes. Pero vos sentís que a partir de lo que pasó en la pandemia, la institución también, no sé si la institución, tal vez no fue ni siquiera una decisión institucional, sino más coyuntural, hizo que los docentes se sintieran más empoderados a partir de esto. ¿Es una tendencia que vos creés que se vaya a sostener? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí, yo creo que tal como lo dije en una de las conclusiones, distintos roles se vieron empoderados. Y sobre todo en el nivel secundario, que tenemos, digamos, poca presencia, sobre todo en la comunidad educativa de la cual estoy al frente, digamos, la familia es como que está bastante ausente. Entonces, con el transcurso de la pandemia y demás, yo creo que ahí realmente valoraron digamos, el rol del docente, la tarea del docente, la presencialidad, y aquí en la provincia de San Luis el tema de la presencialidad fue optativo. ¿Estamos? Entonces el estudiante iba si el padre quería. Entonces la mayoría optó por no ir a la escuela. Entonces, y tampoco participaba de la virtualidad, porque tal como dijeron algunos de ustedes, digamos, las brechas, porque por la conectividad, la falta de recursos, hasta que nosotros hacemos todo, digamos, todo lo que se da en Classroom, que es una metodología de trabajo, digamos, bajada desde el Ministerio de Educación, que es obligatorio el tema del uso del Classroom. Nosotros todo lo que es Classroom lo duplicamos en los grupos de WhatsApp, por ejemplo. El estudiante tampoco lo hacía.
Entonces, después del receso escolar, ahí muchos empezaron a optar por la vuelta a la presencialidad. Entonces, y ahí se dan cuenta que obviamente hubo una diferencia abismal en los resultados del estudiante del primer trimestre, que la mayoría estaba virtual entre comillas porque no se conectaba, y la presencialidad del segundo. Y ahora en el tercer trimestre es como que estamos nuevamente tratando de ir a la normalidad, digamos, con el distanciamiento, por ejemplo, se ha reducido, entonces eso nos ha permitido que en algunos cursos pueda volver la totalidad de la burbuja, seguimos cuidándonos, seguimos el uso de barbijo, el tema de los espacios de la escuela y demás, pero digamos, desde ese lugar se ha empoderado bastante. Y el tema en nuestra escuela, del tema del rol del preceptor, yo creo que la virtualidad al preceptor, digamos, le dio la posibilidad de meterse un poquito más a la familia, y logró establecer un vínculo fundamental con la familia. Y yo creo que también a todos, el tema de la virtualidad nos llevó a meternos a la familia de otra manera. Entonces, sí, y el docente... ahí sumo, y también es una pregunta para Juliana y Jimena, ¿no? que también Sí. hablaron de la tecnología, y esto es, digamos, no es una definición académica, pero sí, antes de la pandemia se veía la escuela como una especie de caja negra, ¿no? Donde uno dejaba al chico, e incluso muchas de las frases era, bueno, los docentes son unos vagos, o mira cómo están reclamando, no sé qué, como que, no sé si ustedes, Juliana y Jimena, sintieron como que a partir de esto que ustedes comentaban de la tecnología como un puente con la familia, sintieron que esto cambió un poco, ¿no? Como que ahora hay otro tipo de diálogo que se da en ese vínculo. Sí, Jimé, si querés, arranco. Se dividían 5 minutos de nuevo. Me pasó esto también. 5 minutos. Eran re precisos. Me pasó también esto, que viene en conexión con lo que está contando Sol y Analía. Yo creo que la realidad que está viviendo Sol es como esta realidad ideal, este imaginario ideal de una escuela, tener todos los recursos tecnológicos en el momento, aunque hayan quedado en la escuela. Yo creo que también en ese momento previo a la pandemia, el poder acceder a 2 espacios con todos los dispositivos, con toda la formación de esos docentes, es sumamente enriquecedor para la educación. Entendiendo también que en algunos casos muchas personas creyeron que estos recursos tecnológicos iban a poder reemplazar al docente, pero no sucede así. Hay que también un trabajo de fondo, que lo explicaba claramente Sol, de poder entender esa herramienta, poder explicarle, darle un uso correcto y que los estudiantes lo puedan apropiarse para la actividad. Y que también hay otro tipo de realidades donde los trabajadores sociales, parte todo total del equipo orientador tuvo que intervenir desde otro lado, ya no solo en esta cuestión de poder identificar algún caso puntual del estudiante que tenía notas bajas, no podía cumplir con esa trayectoria educativa, sino que ahora sucedían otras cuestiones, poder indagar sobre el acceso a la tecnología, una cuestión ya económica, ya social, porque no solo es estar frente, creo desde mi perspectiva, no solo estar frente a cámara, estar frente a clases, sino que estamos en nuestros hogares. El espacio del hogar ahora ya no es un lugar donde solo transcurren cosas cotidianas o domésticas, sino que se transformaron en espacios educativos, donde mamá, papá o el tutor que esté a cargo tiene que estar acompañando a ese estudiante para que esté frente a la cámara, tiene que darle una enseñanza transversal a esta conexión, y que también se pudieron observar otro tipo de cuestiones que creo que no han salido y van a salir en varias investigaciones, donde trabajadores sociales y trabajadoras pudieron identificar otras cuestiones de violencia, de abuso, que creo que es algo que va más allá de esta cuestión de poder ingresar cada uno a su casa. Así que creo que el rol también del preceptor fue modificado muchísimo, el rol de las familias también se reconfiguró para poder entender esto nuevo de qué es la familia en tiempos de pandemia, qué es el docente en pandemia,
también sucedió esto, que se dio una clara representación de qué es el docente realmente en clase, cuál es su rol, que tiene un rol súper importante al momento de la enseñanza. Entonces me parece que se pusieron un montón de cuestiones, de dimensiones, resignificación de espacios en una sola categoría, que es la de educación. Entonces creo que hay un montón de temas para analizar, y que no solo quedan en esto de poder indagar qué sucede en esta escuela, qué sucede en esta familia, qué sucede en una acción o una actividad que yo doy. Es como mi simple aporte con respecto a esta idea de qué es educar en pandemia. Sí, y que como vos decís, ¿no? Como que abarca 100 millones de aristas, no es solamente el Sí. contenido que se da. También me pareció interesante esto que dijiste de, bueno, más allá de que no tuvieran acceso al lab, ya el hecho de tener un lab previo también, Sí. uno como docente, hace que tengas otro tipo de ejercicio, ¿no? En la aplicación de ciertas estrategias. Entonces me parece que esto que vos decís, bueno, obviamente no el aula ideal que todos quisiéramos tener, no, esto, Queremos ir a sobre trabajar todo con los que vos, damos en Sol. instituciones públicas, esas cosas, viste, no, no Sí, existen. por eso, yo creo que acá también, en este contexto nuevo que atravesamos y seguimos atravesando, quedaron más expuestas todas estas cuestiones de qué manera nos acercamos a la tecnología, cómo la veníamos transitando, porque fue una cuestión de readaptación no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Conocer nuevas plataformas que no se conocían y que no se tenían en cuenta en absoluto. Entonces ahora podemos muchas veces resolver una reunión con un Zoom, o esa frase que dice esto podría haber sido un correo o un audio de WhatsApp. Entonces, diferentes cuestiones que surgen y suceden en la diaria y en la cotidiana de los docentes y Sí, estudiantes. que cambian los hábitos. Y ahí, Exacto. Yelena, me diste pie para preguntarle a Natalia, que Natalia, pobre, dijo, ¿cómo hago para que mi investigación entre en estos 5 minutos? ¿No? Porque uno cuando investiga se mete, son como, no sé cuánto tendrás, pero me imagino que decenas y decenas de páginas. No, lo que te quería preguntar, Natalia, era, porque bueno, cuando se empieza a implementar la ESI, como que se empiezan a desnudar se empiezan a exponer ciertas situaciones que los docentes no estaban tan familiarizados, ¿no? Entonces vos hablaste en un momento también de la necesidad de construir ciudadanía digital. ¿Vos sentís que de alguna manera esto digo, desde el punto de vista más grave, ¿no? Más urgente, que surgió el año pasado, estando todos conviviendo en un mismo hogar, sentís que de alguna manera es una oportunidad, sensibiliza más para por ejemplo, este proyecto que vos mencionabas que estabas por abordar? Sí, el año pasado, es un tema que me viene preocupando hace tiempo, pero el año pasado fue como, yo trabajo en escuelas del urbano bonaerense, en situaciones de mucha vulnerabilidad, estudiantes y familias, y es como que de repente se nos desbordó todo al equipo docente, ¿no? Mismo viendo en grupos de WhatsApp de compañeros, compañeras, que estaban compartiendo los mismos docentes, cadenas de desinformación, familias, ¿no? Que compartían, chicos y chicas, que también aparecían como un montón de riesgos. Digo, uno vio como docente oportunidades, bueno, puedo hacer esta clase un poco más dinámica con esto, puedo subir a Classroom, pero también hay cuestiones para pensar, ¿no? ¿Quién se queda con los datos que estamos compartiendo, que estamos subiendo, ¿no? Como la cuestión política. Hicimos lo que pudimos en su momento, pero también es importante pensarse, ¿no? ¿Dónde estamos compartiendo estos espacios educativos? ¿Cómo se almacenan esos datos de nuestros estudiantes, ¿no? Desde calificaciones hasta DNI, ¿no? Son cuestiones puramente de formación en ciudadanía digital, y lo que fui encontrando también al hablar con colegas docentes, por ejemplo, de construcción de ciudadanía, que es una materia obligatoria desde primero o tercer año de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchos no tenían formación en lo digital y no sabían, por ejemplo, que existe una concepción que es ciudadanía digital. Entonces digo, bueno, hay una cuestión que va de fondo, que es mucho trabajo, antes de poder impulsar, por ejemplo, con nuestros estudiantes esta formación. Y si veo, como vi en los manuales escolares, cuando se aborda la construcción de ciudadanía desde el ámbito de comunicación y tecnología de la información y la comunicación, es un abordaje muy instrumental.
muy instrumental, de, bueno, cómo armar un tweet, cómo publicar, ¿no? Y son cuestiones que quizás se replica mucho la lógica del marketing digital. Chicos y chicas, productores de contenido, bueno, que lo publiquen y que circule. Pero digo, la capacidad reflexiva, el uso responsable, ¿no? Me ha pasado como docente de chicos y chicas que no sabían adjuntar un mail, un archivo. Entonces digo, bueno, no es solamente lo instrumental, digo, ahí encontré una dificultad, pero también esto de que no sepan distinguir cuándo están frente a una información falsa o un artículo de desinformación, ¿no? Entonces ahí fue como, bueno, ¿por dónde empiezo? Y lo que hice fue, bueno, no hay terreno, digamos, sin nada, hay terreno fértil, se puede construir desde lo que ya existe, como formación obligatoria en construcción de ciudadanía, pero bueno, hay mucho trabajo para hacer con los estudiantes, pero también en los centros de formación docente, ¿no? Hasta ahora lo que fui viendo, que mucha oferta de formación docente es optativa, o sea, el que tiene ganas, el que tiene tiempo, el que tiene recursos, y por otro lado, esta formación que se ofrece, además de ser optativa, no es formal, no es que está, digamos, dentro del proyecto de una materia. Por eso mi preocupación fue, y de mano lo que vos traes de la ESI, que la formación en ciudadanía digital no sea una cuestión como la ESI, ¿no? Que es un poco de todos, pero a su vez es un poco de nadie, ¿no? Sino que sea transversal. Por algo tenemos 6 materias que trabajan ciudadanía en la escuela secundaria. Es un proyecto que me apasiona, me gusta mucho, y bueno, voy llevándolo. Mi idea es trabajar desde lo transmedia, así puedo unir un poco, ¿no?, esta cuestión de los chicos y las chicas como productores y consumidores de contenido, pero es una mirada crítica, constructiva, creativa, ¿no? No quedarme solamente con la parte instrumental, como dije recién, sino también con, bueno, que sepan leer críticamente, y por ahí voy, ¿no? Y lo transmedia para abordar también los diferentes lenguajes, ¿no?, que pueden aparecer, que pueden surgir a la hora de hablar de ciudadanía digital. Está buenísimo, Natalia, la verdad, y me parece también interesante el abordaje porque a veces, digo, en mi época, ¿no?, que estaba en el gabinete de computación, se pensaban estos espacios como reductos, ¿no?, cuando en realidad funciona de una manera, digamos, está todo hiperlinkeado, consumimos todo de manera, digamos, vinculamos una cosa con otra, entonces no es que... y también por otro lado los chicos no distinguen una plataforma respecto de la otra, ellos consumen, voy a decir, Coscu, no importa si está en Twitter, si está en YouTube, si está, ¿no? Entonces me parece interesante también este abordaje más holístico, más integral. Y de nuevo el tema de formación, qué importante esto que decís, ¿no? Porque también hay que darle las herramientas a estos docentes como para que ellos también puedan trabajar este tema en clase, que aparte de nuevo no es algo que sea, por decirlo así, un bien de lujo, es algo que forma parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Me parece interesantísimo este trabajo. Último quiero agregar, Solange, de hecho, sí. En Argentina, a nivel nacional, en diciembre del año pasado se sancionó una ley de que es que todos los docentes de escuelas formales tenemos que hacer un abordaje en la prevención del grooming. O sea, se aprobó la ley en diciembre de 2020, y este año fue como, bueno, ¿qué es el grooming? Muchos docentes que no tienen idea de qué es el grooming, y confunde con ciberbullying, entonces digo, bueno, vienen las leyes como para empujar un poco, pero bueno, ¿dónde estamos parados? Me parece que hace falta un diagnóstico un poco más certero, y también, bueno, proyectos de formación más situados, ¿no? Me parece. Totalmente, totalmente. Bueno, así que la verdad, lindísimo el proyecto, Natalia, ahí tenés nuestro apoyo ahí también en el chat. queremos yo me sumo al agradecimiento, y porque bueno, justo hiciste, Solange, la pregunta, pero bueno, yo me quedé también con la exposición de Natalia, así que bueno, re interesante el abordaje, la investigación que estás haciendo, porque a veces estamos apabullados de tantas cosas, y esto de ver en qué materia se tiene que trabajar, de qué manera, lo vamos pasando por alto. Las propuestas de capacitación, tal como dijiste, y sumamente estoy muy de acuerdo,
el docente por ahí no tiene tiempo, no tiene ganas, no le da, entonces lo vamos dejando de lado y es sumamente importante, llevarlos al aula. Así que, bueno, muy interesante, felicitaciones y bueno, a seguir. Y ojalá que pronto puedas terminar tu trabajo y podamos acceder al mismo. Sí, y también pensar en esto que dijo Natalia de las materias, ¿no? Hay algunas cuestiones que son completamente transversales a un montón de contenido, no es que es solamente, ¿no? Porque digo, no sé, el límite de un país, la discusión que se genera y que uno informa una cosa, otro, digo, se puede abordar desde muchísimas perspectivas, no es solamente, ¿no? Digo, es un campo muy amplio, igual ya esto sería un grandísimo primer paso que lo podamos trabajar, ¿no? Trabajar como decir, bueno, ponemos el foco en ciudadanía digital y ahí vamos, ¿no? Que de hecho, bueno, lo que tiene que ver con brecha digital, que también es otro tema que se habla hace un montón de tiempo, ¿no? Y que hay un montón de iniciativas que han buscado resolver esto, que de alguna manera pasa lo que decían las chicas antes, ¿no? Por ejemplo, Juliana, esto de, bueno, enseñamos las habilidades digitales, pero por el otro lado nos encontramos que nos damos vuelta y no hay conectividad, ¿no? O esto que mismo vos decías, Analía, digamos, muchos docentes, digamos, el año pasado directamente no conocieron, salvo digo, cuando fue el regreso a las aulas, no conocieron a sus estudiantes, más que en algunos casos por la foto de WhatsApp de los padres, ¿no? Ni siquiera el estudiante, ¿no? La foto de WhatsApp del papá, si tenía foto, ¿no? Entonces, digo, hay como todo un trayecto gigante por recorrer. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenía alguna pregunta, porque yo ahí me mandé con mis preguntas, ya que estábamos, que Juan Martín me dio pie ahí. Juan Martín, que ya los perros no saben qué hacer, están ahí saltando de atrás. Dicen, ¿cuándo salimos de acá? Pues es que después de año y medio, porque yo ya regresé a la parte presencial, pues obviamente se acostumbraron a mí, ¿no? Y como bien lo dijeron las compañeras, la casa se convirtió en un espacio educativo, cuando no tendría que haberlo hecho, pero pues bueno, y ahora, después de convivir tanto tiempo, pues están acostumbrados los 5, pues a que estoy yo y cuando no estoy sufren, ¿no? Pero es parte. Así como hablaban del cambio de las familias, digo, mis perros no son mi familia, ¿no? Pero al final de cuentas me sacan de mi zona de confort en la parte soltero que yo decidí, claro. pero pues es parte también. Yo quiero agregar algo en la parte de Natalia, porque me pareció muy interesante tu propuesta de punto de vista de proceso de investigación, Natalia, felicidades por esa parte. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Bueno, ya sabemos que no lo hay y en todas partes no lo hay, porque es una realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿No? Porque yo no sé si tú lo vislumbras, pero puedes sacar muchas cosas de tu investigación, por eso te decía Analía, esperamos ver los resultados, porque puedes aparte que eres joven, ¿no? Puedes moverte en muchos espacios para poder promover algo que tú pudieras hacer, no solamente como producto de investigación y análisis, sino también para proponer algo del punto de vista, voy a decirlo correctamente, un libro, por ejemplo, ¿no? Que tenga que ver con cómo podemos educar a una persona, ya deja a un niño, ¿no? Una persona en esta parte de lo cibernético. ¿No? Bien, sí, Juan Martín, muy buena pregunta. A mí también me pasó esto de cuando tuve muchos hallazgos de repente, era como, y empecé a encontrar y fue como, wow, ¿qué hago con todo esto? Empecé a pensar, digo, ¿por qué lado voy? A partir también de las experiencias y de las particularidades que pueden tener, en principio, los estudiantes a los cuales yo me estoy dirigiendo. También pensaba, bueno, ¿me dirijo a los estudiantes o me dirijo a los docentes? Eso fue una gran decisión. Finalmente lo que decidí, yo estoy construyendo una maqueta, que es un material educativo transmedia, que tiene sugerencias de secuencias didácticas para el abordaje de las diferentes temáticas que yo fui construyendo como que forman parte de la ciudadanía digital. Esas temáticas son amplias, por eso tuve que hacer un recorte, ¿no? Bueno,
yo lo que propongo por un lado es la ESI digital, la educación sexual digital, incorporar los lineamientos de la ESI dentro de los espacios digitales, y ahí ya abordo difusión de imágenes íntimas sin consentimiento por un lado, y por el otro grooming, ¿no? Esto de prevención y de cuidado en la educación sexual integral. Y después también, ¿no? Por parte de la convivencia digital, abordo lo que es ciberbullying, ¿no? Y algunos cuidados al respecto, y finalmente desde el uso crítico y responsable de Internet abordo la identidad y la huella digital y la desinformación. Esas son las vías, y a partir de ahí yo estoy produciendo contenidos de diferentes lenguajes, un podcast, por ejemplo, un canal de YouTube, y la idea es que se vaya expandiendo, y que los docentes que usen este recurso con sus estudiantes vayan sumando sus producciones, y bueno, y ahí ya no me pertenece. Ese es mi deseo, que se lo lleven y que vaya tomando su propia identidad. Y esa parte va a ser, sí, está muy, muy, ¿cómo decimos aquí en México? Pues va a ser una demanda muy amplia para ti. Esta parte para los docentes va a ser gratuito, va a ser Sí. ok, perfecto. Sí, Perfecto. por supuesto. Sí, la idea justamente es que es un proyecto colaborativo y que no sea restrictivo. Esa es mi idea. ¿Y va a haber una fase de curación, de filtros, o va a ser, ok, perfecto, sí, porque si no, pues voy a querer publicar lo que yo quiera, y pues como que también puede haber ahí un hilo muy delgado entre lo que yo creo, ¿no? Y lo que debería ser, ¿no? Sí, Perfecto. la idea es que haya una curaduría, y bueno, en principio esto lo voy a presentar cuando defienda mi tesis, que esa es mi tesis, así que sí, estaba haciendo bastante cuidado, ¿no? De cómo se va construyendo. En principio, los docentes que se van sumando son compañeras, colegas, que bueno, les fui cediendo algunas secuencias, y eso se fue transformando, fueron adaptándolas según las características de su curso, pero están saliendo cosas muy, muy interesantes, y me entusiasma mucho. ¿Estás en maestría o doctorado? Maestría. Maestría, ok, perfecto, perfecto. Sí, ahí se construye tu perfil investigativo. Gracias. Muy bien, felicidades. Gracias. Bueno, ahí Natalia ya estamos encargando el libro. Dice, todo lo que tengo que hacer, tengo que terminar la tesis, tengo que... no, pero realmente es muy interesante, y digo, más allá de que obviamente estamos hablando de, por ejemplo, ahí compartió Jimena la ley Mico Ortega, y además que hay cuestiones que son más locales, es un tema que es global, no es de acá solamente. Entonces, a veces la publicación de un libro te permite llegar a otros docentes que quizás tienen las mismas problemáticas, solo que quizás, bueno, cambia obviamente la legislación, pero en definitiva lo que pasa en el día a día de estos chicos es lo mismo, ¿no? Y también me quedé pensando en algo que habías dicho antes de que nosotros cuando arrancamos la pandemia, muchas de las plataformas en las que nos apoyamos y que les dimos nuestros datos, incluyendo Zoom, no eran plataformas educativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay otro tema, ¿no? Obviamente, cada una fue evolucionando, le empezó a agregar cositas, pero bueno, no eran plataformas pensadas desde el punto de vista docente, ¿no? Entonces también nosotros hemos entregado nuestros datos así inconscientemente a una empresa en China. Pero bueno, me pareció como ahí, es de nuevo, como vos dijiste, es enorme este universo, y bueno, pero qué interesante que le hayas encontrado este recorte, me parece buenísimo, y también se le pueden ir sumando ahí muchísimas capas. Y también, como lo decía Juan Martín, esto que no es solamente lo que te comentaba cuando terminaste la ponencia, ¿no? No solamente señalar hay un problema acá, sino decir, yo estoy generando estas secuencias didácticas que les van a servir a los docentes, y ya directamente lo tenés resuelto acá, ¿no? Porque también pasa esto que también ahí compartía Analia, de decir, bueno, no tengo tiempo, no tengo ganas, no me representa ningún beneficio a nivel carrera, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tengo? Bueno, al menos tengo ya alguien que hizo el trabajo, digamos, de investigación, y lo tengo resuelto. Eso ya es un paso gigante, un aporte enorme. Bueno, muchachos, no sé si, muchachos y muchachas, ¿le has quedado alguna pregunta o algún comentario? La verdad que me parecieron unas experiencias increíbles todas.
es medio tirano, ¿no? El tiempo, ¿no? Porque son 5 minutos y a veces uno como que quiere poner todo y a veces no nos ayuda la tecnología, como le pasó ahí al equipo de Analía, de Juan Ignacio y Marianela, pero bueno, la verdad que me parecieron todas muy interesantes, muy, muy propositivas y en un contexto tan... de tantas urgencias, me parece que el enfoque que le han dado como es muy positivo, ¿no? Es no solamente decir, bueno, acá estamos detectando estos problemas, sino decir, bueno, ¿qué hacemos al respecto, ¿no? Incluso en el caso, por ejemplo, de Sol, que de pronto ella dice, no, yo tengo bastantes recursos, bueno, pero es también un ejemplo como para nosotros también imaginarnos que eso es posible, se está haciendo hoy, ¿no? Es simplemente una cuestión de poner en agenda y ponerle prioridad y foco a esto que, bueno, como decía antes Juliana, ¿no? Es algo inmenso, tiene un montón de aristas, bueno, hay que ir abordándolas, ¿no? Desde cada uno. Yo creo, no sé si está Trini por ahí, creo que no aparecieron las ponencias que quedaban, así que deberíamos ir cerrando la comisión, ¿no? Sí, acá estoy, Solange. Ah, ahí está, perfecto. Acá estoy. Sí, no aparecieron, así que si no hay más preguntas y quedó todo saldado, ya podemos dar el cierre cuando quieras. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos. Ahí Trini también dejó en el chat los links para seguir al Congreso, para también encontrar la grabación de esta comisión. También hay un certificado que va a estar disponible en una URL que también dejó ahí Trini en el chat. Y por supuesto que esto continúa, va a haber nuevas comisiones luego a continuación, así que son también bienvenidos a participar y escuchar a otros colegas y otras experiencias interesantísimas como las que estuvimos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí veo que Trini puso la próxima comisión, arranca en 1 hora, 12:30, y es entornos digitales y tecnologías. También sumamente interesante en la misma sala. Así que ingresan al mismo link y están acá. Les agradezco muchísimo a todos, interesantísima esta comisión, muchas gracias por hacerse este espacio, por compartir, y ánimos y felicitaciones a todos, ¿no? A seguir por este camino de construcción. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Chao, buenos días. Gracias. Adiós. Un placer. Gracias. Muchas gracias, un gusto.